presentación. Yo voy a dedicarme a explicarles la parte más aburrida, menos social. Voy a intentar responder algunas de las preguntas que ustedes tienen. Uriol decía muy bien, pues lo del equipo, ¿no? Efectivamente, yo tengo un gran equipo detrás, basado en todos los países. Hola, basado en todos los países en los que operamos y en los que no operamos también tenemos equipos. ¿Tenemos problemas? Y yo les debo el privilegio de poder ofrecerles una visión global. A ver si somos capaces. ¿Mejor ahora? ¿No? ¿Sí? Bien, interferencias. Yo les debo la capacidad del banco. No me muevo. Todo. 40 minutos. A ver si lo logramos, ¿eh? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, decía muy brevemente, antes de entrar en materia, que les debo la capacidad del banco de ofrecer respuestas sobre Brasil, sobre India, sobre China, sobre el petróleo, sobre el dólar, sobre el euro, pues a este gran equipo. De hecho, es un equipo viene siendo de unas 15 personas, más no, y efectivamente el que menos sabe del equipo soy yo. El resto son todos grandes profesionales. Yo tengo una presentación, intentaré pasar poco por la presentación, y he venido tomando unas notas en todos los aviones que hemos tomado, porque se te van aclarando las ideas sobre lo que la gente quiere escuchar, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar por algunos puntos. El primero, obligado, ¿no? Una pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? Oye, ¿cómo de mal están las cosas? ¿Estamos ante una recesión global? Es una pregunta que todo el mundo se hace recurrentemente. ¿De acuerdo? Entonces, uno, si ve que los PMI, los índices de manufactura, Purchasing Manager Index, índices que son indicadores que ayudan a valorar la situación, pues están flirteando con el territorio de recesión, cerca del nivel de 50, incluso en algunos países por debajo de 50. Los indicadores adelantados de estos PMIs, que son los PMIs de exportaciones, están peor, lo que hace resurgir la idea de una recesión. Algo que preocupa mucho a los mercados y a los inversores son las IPOs de algunas empresas tecnológicas, las ofertas públicas de venta, que están siendo un fracaso. Estoy hablando de WeWork, estoy hablando de Uber, Lyft, Peloton. Han intentado colocar acciones en el mercado, pero los inversores privados pues no aceptan valoraciones absurdamente elevadas y están siendo un fracaso. Y la gente interpreta esto como el mercado está agotado. Bueno, fíjense de qué empresas estamos hablando. Son empresas tecnológicas, pero no son esenciales. Peloton es tecnología para el fitness, WeWork, coworking, Netflix es lo que es, una plataforma digital de contenidos, Uber es un servicio, pero no son esenciales, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, este fracaso de colocar las acciones alimenta la percepción de que el mercado puede estar en la fase final del ciclo, agotado. ¿De acuerdo? El Standard & Poor's la semana pasada estábamos paseando por Brasil, trabajando por Brasil, y el mercado empezó muy mal, con una caída acumulada del 4 o 5%, y eso ya despertó pues, más temores todavía. Y después está el miedo a que una escalada del conflicto comercial entre China y Estados Unidos pues acabe con la mega tendencia de globalización que se inició en el 2001. Ustedes saben que en el 2001, mis compañeros ya me lo han escuchado esto muchas veces y deben estar aburridos. En el 2001 China entra en la Organización Mundial del Comercio, proporciona mucho factor trabajo barato y las empresas norteamericanas dicen o ven la oportunidad de rebajar costes trasladando producción intensiva en trabajo. Efectivamente lo hacen, reducen muchos costes y se disparan los beneficios.
la gente tiene miedo de que si escala la guerra comercial, esto revierta y volvamos hacia atrás y las empresas norteamericanas tengan que volver a Estados Unidos, costes laborales más elevados y la tendencia de subidas de beneficios caiga por acá. ¿De acuerdo? Bien, si yo me quedo aquí, estos son inputs que vamos recibiendo y uno, pues si se queda aquí, pues la visión es mala, ¿verdad? La visión es poco constructiva. Sin embargo, nuestro trabajo consiste en continuar analizando, continuar profundizando. Y les voy a dar una serie de razones que invitan a la calma. Por ejemplo, la decepción de las IPOs tecnológicas ha dañado a los múltiplos price to earning de esas empresas, pero no del mercado amplio. Está muy acotado y sobre todo ha dañado a los trabajadores de estas empresas que han venido recibiendo mucha compensación en stocks o stock options, pero el mercado amplio no ha visto dañado sus múltiplos. De hecho, el mercado amplio mantiene un earning per share que está creciendo al 7% en Estados Unidos, year on year. No estamos en doble dígito, pero estamos en el 7% y bajaremos más. Nosotros personalmente creemos que los earning per share de las empresas del Standard & Poor's acabarán en el año creciendo a ritmos del 6,25%. Bueno, pero es un 6,25%. Los margins, beneficios sobre ventas, están en el 9% por encima. 9 plus. Y los return on invested capital de las empresas norteamericanas están en el 4,8%. Por tanto, las compañías y sus earnings lo están haciendo bien y están batiendo al cash, a los bonos. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque si el return on invested capital, que está en el 4,8%, está por encima del cost of capital, no es probable que se dé un sudden stop, que es una recesión. Cuando ocurre al lo contrario, el cost of capital sube por encima del return on capital, entonces sí que ocurre un sudden stop. Pero esto no es así hoy. Ya, pero Alex, si se acaba la globalización, entonces el cost o el return del invested capital cae. Entonces podemos estar en el sudden stop. Yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque si hay una escalada comercial, una guerra comercial plena, las empresas norteamericanas o las empresas occidentales no tienen por qué volver al centro original de producción. Existen otras plataformas de producción que de hecho hemos visto en los últimos 9 meses cómo están trasladando producción a Vietnam, Bangladesh. India estaría encantado de recibir toda esta producción a costes baratos. De hecho, India se está reformulando a sí misma, acaba de aprobar el año pasado una reforma que se llama GST, Goods and Services Tax Reform, que es una simplificación, una unificación de los impuestos de todos los estados. Era un lío. Ahora está unificado precisamente para que esta producción externa pueda ir a la India. Por tanto, no es cierto que una escalada del conflicto tenga que provocar que las empresas norteamericanas vuelvan a los Estados Unidos. No, pueden ir a otros centros de producción. En el caso de que tuvieran que volver a Estados Unidos, los costes laborales no son como en el 2001. En el 2001, los salarios representaban el 66% del gross value added. Era elevado. Después, con la globalización, cayeron al 53% del gross value added. Hubo un trasvase de riqueza de los trabajadores a las empresas, por eso los beneficios subieron tanto y la bolsa y el equity subió tanto. Hoy, la proporción que representan los salarios sobre el gross value added es del 60%, no es el 66%. Por tanto, si tuvieran que volver, nuestros modelos indican que el impacto en ROIC, Return on Invested Capital, por subida de costes laborales, sería aproximadamente del 1,5%, lo que haría que el retorno del capital investido cayera del 4,8 al 3,3, todavía por encima del coste de capital. Pero es que además, esto es muy técnico, lo sé, prometo ser más suave en la segunda parte de la presentación, pero es que además la Reserva Federal, si se diera este caso,
fin de globalización, puede bajar tipos de interés, costes de financiación, lo que podría compensar el aumento de los costes laborales y situar el retorno on invested capital en el 4%. Claramente, lejos del coste de capital. Por eso concluyo que este miedo a una escalada de la guerra que desemboque en una desglobalización, creemos que es exagerado. La globalización no se acaba, creemos que se puede reformular, pero va a seguir. ¿De acuerdo? Otra razón para la calma es lo que me dice el mercado. Hay que escuchar al mercado. El mercado son ustedes, son los inversores. Y ustedes muchas veces tienen razón, algunas no. Pero en la mayoría de las ocasiones tienen razón. El mercado acostumbra a estar compuesto por gente razonable. El mercado hoy cotiza day to day con los tweets de Trump y cotiza, pues, a ver qué ha dicho este hombre, ¿no? Si endurece su discurso o si suaviza su discurso y reacciona. Pero la verdad es que desde que se acabó el alto al fuego con China, primer trimestre del 2019, y las tensiones volvieron a recrudecerse, el mercado ha subido un 3, un 4%. Y estamos a un 1 o un 2% de máximos, prácticamente. Por tanto, ¿qué me está diciendo el mercado? Que no ve una recesión global. Esto es lo que me dice el mercado, y yo lo escucho. Las manos fuertes esto es importante también. Las manos fuertes del mercado son las grandes mesas de trading en Wall Street o en Londres. Y es importante porque esta gente, estos saben de mercado. Y este gráfico, que es horroroso, lo entiendo, es el skew de volatilidad, o el smile de volatilidad, me quiere decir cuál es la relación entre las opciones call y las opciones put fuera de dinero. Aspecto técnico, pero espero y deseo que ustedes lo entiendan. Yo voy a encargar de que así sea. Si usted compra una opción call, está apostando a subidas del mercado. Si usted adquiere una opción put, se está protegiendo contra caídas. Opción call y opción put at the money, con strike cerquita a la cotización de hoy. Si usted compra una opción call out of the money, fuera de dinero, muy fuera de dinero, con un strike muy lejano, ¿qué está viendo usted? Está viendo subidas intensas, muy importantes. Tanto es así que no le importa que el strike esté muy lejos. Si usted adquiere una put fuera de dinero, un 15 o un 20% fuera de dinero, usted está viendo caídas muy fuertes. Este indicador me relaciona el precio de las calls fuera de dinero y las puts fuera de dinero. Cuando está por encima de 150, el precio de las puts fuera de dinero es mucho mayor al precio de las calls fuera de dinero. ¿Por qué? Porque la volatilidad de esas puts es mucho más alta. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en un nivel históricamente bajo. Eso significa que hoy las manos fuertes del mercado, esto no lo digo hoy, esto lo dije el martes de la semana pasada, cuando estaba cayendo el mercado. Y la gente me decía, ya está, hemos empezado una bajada intensa, está muy mal. Y dices, bueno, según este indicador, uno de tantos, pues las manos fuertes no se están posicionando para grandes caídas. Yo estaría tranquilo. Esta gente están todavía posicionados en calls fuera de dinero, apostando a continuidad del ciclo. Y efectivamente, las caídas pararon y volvimos a recuperar en la parte final de la semana. Esto es interesante, porque fíjense ustedes como en el cuarto trimestre del 2018, ¿qué estaban haciendo esta gente? Tercer trimestre del 2018. Se estaban posicionando ¿para qué? Para lo que vino. Y lo que vino es el cuarto trimestre desastroso. ¿Se acuerdan cómo caía todo? Caía a plomo. Esta gente tiende a adelantarse. Por lo tanto, es otro aspecto
que me hace estar tranquilo. Cuarto aspecto. Y último aspecto, o última reflexión, que me hace ser constructivo con el ciclo económico. Es verdad que el ciclo económico este que estamos viviendo es prácticamente el más largo de la historia. Son 152 meses ya, si no voy equivocado. Pero ¿ustedes qué miran? ¿La longitud del ciclo o la intensidad del ciclo? Yo no miraría la longitud del ciclo. Yo miraría la intensidad del ciclo. ¿Y saben ustedes cuán intenso ha sido este ciclo? Desde el bottom, desde el fondo del ciclo, ¿cuánto hemos recuperado? ¿Y cuánto nos hemos expandido? Se lo digo. El 40% no alcanza el 40% de otros ciclos de similar magnitud o longitud. Desde este punto de vista, si los ciclos tienden a ser similares en intensidad y muy diferentes en longitud, por tanto, no me debe preocupar la longitud, sino que me debe preocupar la intensidad. Y la intensidad sugiere que puede haber recorrido. Esto remarca la importancia de no quedarse en las primeras reflexiones, sino seguir profundizando en las mismas, ¿de acuerdo? Por tanto, respondo a la pregunta que probablemente ustedes tengan en su cabeza, ¿no? ¿Creen en Anbam que estamos a las puertas de una recesión económica? No lo sabemos, pero creemos que no. No se puede saber todo con certeza, evidentemente, ¿no? Hay mucha política en el mundo que puede desajustar ciertas cosas, pero en base a todos estos elementos creemos que no va a haber una recesión económica. ¿Significa eso que no pueden caer los mercados? Claro que no, por supuesto que pueden caer los mercados. Pero entonces, ¿para qué sirve esto? Pues porque si hay una caída del mercado, creemos que no será larga, es decir, no será duradera y no será intensa. Eso me permite, este análisis me permite establecer una estrategia. Si cae el mercado un 10 o un 15%, yo compraré. En cambio, si no tienes este tipo de análisis, o no tienes esta visión, no compartes esta visión o reflexiones, si cae un 15%, probablemente ustedes acabarán de venderlo todo. Y creo que sería un error. ¿Vale? Y el impeachment de Estados Unidos puede, de alguna manera, desbaratar, perjudicar a todo este escenario. El impeachment es un riesgo, por supuesto. ¿Por qué? Porque este impeachment fast moving, esto ocurrió en una semana, puede tener implicaciones de cara a la campaña electoral. Es cierto. Nosotros establecemos 3 escenarios. Peor escenario. Donald Trump es juzgado, pasa por el proceso del impeachment y después es absuelto, es decir, no prospera. Durante todo este proceso, Joe Biden es desacreditado y entonces los electores se encontrarán ante una mala elección. Por el lado de la derecha, un candidato errático, que es Donald Trump, y por el lado de la izquierda, unos candidatos determinados por el lado socialista. Estoy hablando de Elizabeth Warren o Bernie Sanders. Creo que ese es el peor escenario. O Trump o ultraizquierda. Puede haber, este es un escenario probable, y es, digamos, la nota negativa a todo lo que he venido diciendo. Después otro escenario que también es probable y que está ganando terreno es lo mismo. Donald Trump es impeached, absuelto, Joe Biden es desacreditado, pero en el bando demócrata hay espacio para algunos candidatos moderados. Y tenemos en mente, decían mis compañeros el otro día, en mente algunos nombres que son muy interesantes. Por ejemplo, hay muchos candidatos, no sé si son 12 o 13 candidatos, pero hay 3 candidatos que venimos siguiendo muy de cerca y que nos gustan, candidatos demócratas. Por ejemplo, la que más me gusta a mí es Kamala Harris, perdón, se pronuncia Kamala Harris, ella siempre lo dice. Esta senadora por San Francisco, California, tiene chances, tiene posibilidades. Es fiscal considerada dura, lo que es un punto débil, porque los demócratas siempre dicen que es poco sensible a los derechos de los acusados.
Pertenece a una minoría étnica, madre de Sri Lanka, de padre jamaicano, pero es moderada y plantea una bajada de impuestos para la clase media y una subida del 1% para las grandes corporaciones. ¿De acuerdo? Esta es una opción que nos gustaría que ganara terreno. ¿De acuerdo? Otra opción es Beto O'Rourke, que viene de Texas. Tiene muchas posibilidades porque quedó muy cerca de Ted Cruz, en un estado, Texas, en donde siempre los republicanos han dominado, ¿de acuerdo? Recauda y congrega mayorías pues, como una figura nacional, ¿de acuerdo? Y es un moderado, y además habla español. De hecho, Beto O'Rourke, Beto viene de Roberto, ¿de acuerdo? Es una opción muy interesante. Y después tiene la que sería para mí la segunda mejor opción, que es Amy Klobuchar. Lleva 3 legislaturas en Minnesota, por lo tanto es una veterana, ex fiscal también, tiene templanza, moderada, y es óptima para atraer todos los votos demócratas que buscan elegibilidad y no pureza ideológica. Esta no es pureza ideológica. Esta es una segunda opción. Trump es impeached, absuelto, pero por el bando demócrata aparecen opciones moderadas. Sería bueno para los mercados. Y después viene el tercer o mejor escenario. ¿Cuál es el mejor escenario? El mejor escenario, no me malinterprete, esto no es política, yo no hablo de política. El mejor escenario es que Trump sea impeached y sea sacado de la Casa Blanca y se ponga a Mike Pence. Este es para nosotros uno de los mejores escenarios. Mike Pence, como moderado, proporcionaría mucha estabilidad, sobre todo en la política comercial, ¿de acuerdo? Y en la política en general. Este sería un buen escenario. Esto es un poco la respuesta que yo doy siempre cuando me preguntan sobre el impeachment. Un poco complejo, ¿de acuerdo? Pero esta es la historia. Una vez hablado sobre una valoración general de la situación a nivel mundial, déjenme que les explique cómo trabajamos, porque es esencial en el establecimiento de la confianza que ustedes sepan cómo trabajamos. Nuestro approach a mercados se basa en el conocimiento económico. Este es el pilar sobre el que descansamos. Un conocimiento económico que nos permite establecer cuáles son las buenas decisiones económicas y dónde acaban, y cuáles son las malas decisiones económicas y dónde acaban. Ya, pero esto genera dudas, ¿verdad? ¿Por qué usted, Alex, cree que sabe más de economía que el resto? No, yo no sé más de economía que el resto, ni mi equipo. Pero nosotros, en nuestro método, que intentamos que sea lo máximo científico posible, lo que hacemos es, primero, tener una ausencia de ideología a la hora de valorar las decisiones económicas, y después el estudio de los casos de éxito. Y esto me da una ventaja. Cuando yo estudio un caso de éxito, un país que ha tenido éxito, entonces analizo las pautas y las decisiones que le han llevado al éxito, y a partir de aquí digo, los que se alejen de esto, pues vale. Los que se acerquen a esto es bueno. Les doy un ejemplo de un caso de éxito que estudiamos en profundidad y que continuamos estudiando: Israel. Nosotros tenemos oficinas en Israel y eso me permite profundizar bien. Fíjense, Israel en 1984, esto nos va a ayudar a responder a la pregunta ¿cómo ves Brasil? Y lo van a responder ustedes mismos. Israel en 1984 flirteó, jugó con el abismo, tenía una inflación del 500%. Se pueden hacer una idea de cómo estaba de desequilibrado todo con una inflación del 500%. Entonces ellos tomaron conciencia de que el esquema de producción de los kibbutz, comunas, fue un fracaso. Entonces elaboraron un plan que se denominó Nunca Más. Nunca más inflación, nunca más desequilibrios. Tomaron decisiones importantes: autolimitación de los sindicatos, medidas algunas drásticas, congelamiento salarial temporal y acuerdos de precios. Se internalizó la férrea cultura del equilibrio fiscal, no gastar más de lo que tenemos. Esta cultura se aplicó con un diseño de consenso y un gobierno de
unidad nacional. No hay política que dure sin consenso. Por eso los países que no tienen consenso, como España, 4 elecciones en 4 años, Italia también, no tienen éxito, porque no hay consenso. En Argentina, que está cerca, se alimentó mucho. Macri cometió un grave error de alimentar la brecha. La brecha es la distancia entre las opciones políticas. Me aleja del consenso. Todos estos países en los que no hay consenso es difícil. Se consiguió mantener este rumbo por 35 años. Los esfuerzos, o aquellos esfuerzos, están dando frutos. Renta por cápita, $45.000, salario mínimo, $1.500. El Estado acredita unas cargas tributarias de las más bajas. Otro secreto del modelo es el emprendedorismo. Imprescindible hablar del emprendedorismo en Israel. En los años 90, cuando se solucionaron las cuestiones fiscales y de desorden de las cuentas públicas, en los años 90 los emprendimientos con componente de innovación tenían como socio principal al Estado. Es política del Estado. Hoy Israel es el país que más invierte en tecnología e innovación. 4,1% del PIB. En Europa no alcanza el 1% del PIB. Un detalle sobre cómo en Israel se internalizó la saludable práctica del equilibrio fiscal, de no gastar más de lo que tienes. Fue a través de un rediseño institucional. Les explico lo que es un rediseño institucional. Se agarró el Ministerio de Finanzas y se creó un departamento dentro del Ministerio de Finanzas, en donde fueron a trabajar los mejores licenciados. Y se les encargó la tarea mística de salvar la nación. Y en materia de cuentas públicas, de salvar las cuentas públicas y cuidar el presupuesto, tenían más poder que el primer ministro. Son buenas decisiones. ¿Qué país en el mundo hoy realmente le interesan las cuentas públicas y el presupuesto? Muchos dicen, bueno, no pasa nada, hemos roto el presupuesto, hemos gastado más, pero no pasa nada. La mayoría de países es esencial señalizar esto al mercado, ¿de acuerdo? Tel Aviv es el Silicon Valley de Oriente Medio y, muy importante, estos modelos de éxitos generan cosas curiosas. Por ejemplo, cuando tú vas a Brasil, a Israel, observas que los fracasos no se esconden, se muestran. ¿Por qué? Porque un proyecto de éxito se concibe como la suma de muchos fracasos. Si tú tienes éxito en un proyecto, dices, y le preguntas, oye, ¿cómo lo has conseguido? Enséñame tus fracasos. Y dices, no tuve fracasos, no es creíble. Porque es mentira, es falso. Siempre había fracasos. En cambio, en el resto de países los fracasos se esconden, porque son signo de debilidad. Fijaos, como hacer bien las cosas durante 35 o 40 años conlleva a este tipo de comportamiento. No es que sean diferentes, no son extraterrestres, todos los humanos somos iguales. Pero hacer las cosas bien desde el principio y mantener el rumbo del humano durante mucho tiempo acaba en esto. Y ahora sí, ¿por qué les explico este ejemplo de Israel? Seguimos otras economías de éxito. Es nuestro método, es nuestro modelo. Yo no sé más de economía que el resto. Sencillamente, hago la labor de fijarme en los que han tenido éxito, qué han hecho bien, y después valoro el resto de países. ¿Qué están haciendo en este país? ¿Están siguiendo este camino de éxito? No. Están incorporando ideología, teorías nunca probadas. De decir, no. Primero hay que crecer y después ajustamos el déficit. No, eso es un error. Esto lo hemos visto siempre, ¿no? Entonces esto me permite establecer dónde está el resto de economías y mercados. Si me gusta un mercado o no, cuán lejos están ustedes de aquí. Y en el caso de Brasil, hemos empezado a ver ahora algunos pasos en esta dirección. Aquí hablábamos de reformas importantes, dolorosas. Ustedes han empezado con reformas. Son reformas difíciles, que requieren un tiempo, pero están avanzando. Tenemos la reforma de las pensiones en Brasil, ¿no? Si no se deshidrata más, acabará con los 800 billones reais de ahorro, ¿verdad? Poco menos. Bueno, pues entonces mal. Si es menos, mal. Si son 800 billones, $200 billones,
para 2 trillones de dólares de PIB, es un 1% del PIB de ahorro anual. El déficit 2018 primario estuvo en 1,5%. ¿Qué significa eso? Que no es suficiente. No es suficiente. Pero bueno, viene acompañada esta reforma de las pensiones con la reforma. Esto no es una reforma, esto es un one-off, ¿vale? Viene con el deseo de hacer una reforma de la administración, hay que aligerar el peso del Estado, reforma tributaria, simplificación, reforma laboral, más cambios laborales. Si todo esto va hacia adelante y nosotros estaremos muy encima, entonces la verdad es que el país puede tener un ciclo muy largo, como Israel. ¿De acuerdo? Los países